Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El Señor por permitirnos tener un lugar. Yo siempre le daré gracias al Señor, porque qué días me encontré con una persona de la otra iglesia que la conocía, y bueno, y resulta que estuvimos hablando. Ya se está congregando en otro lado, en otra iglesia. Estuvimos hablando un poquito ahí, y lo que me dijo, muchas cositas que el Señor me sacó de una parte donde decía cosas que bíblicamente no había sustentación. Y ella me siguió hablando, y ya uno, gracias a Dios, con más entendimiento de la palabra y conocimiento, ya uno le fue exponiendo, y ella seguía con el mismo tema. Pero el punto es que ella dice, ahorita pues no tenemos un lugar donde congregarnos, se reúnen en un parque a hacer el culto allá. No hay un lugar físico, porque pues el Señor está más que todo también en otra ciudad, y el lugar donde lo tenían físico debido a la pandemia se cerró. Y dice, nosotros nos reunimos tales días en un parque y hablamos las personas que llegan ahí a recibir la palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel a la promesa que le ha dado a los pastores, y que le ha permitido a ellos, les ha proveído mantener un lugar. Es un privilegio de nosotros, de verdad, tener un sitio de reunión, un lugar bonito, limpio, tranquilo, iluminado. Y yo le daré siempre gracias a ello. Tenemos un lugar aparte de eso, de que no hay iglesia perfecta, pero tenemos pastores que tratan de alguna manera, perseveran en búsqueda de la verdad, en caminar en esa verdad, y sobre todo caminar en santidad. Y eso de verdad hay que valorarlo uno como oveja, como miembro de la iglesia, porque por experiencia uno sabe que hay muchos pastores o líderes que no hacen lo correcto del Señor, en el Señor, que aunque se predica la palabra, no quieren caminar en santidad o luchan, y muchas veces el pueblo ignora. Y que ella le decía a Blanquita, que solicité ayuda el día del ayuno a la pastora, porque venía con carga y una situación, y ella oró por mí, y hasta yo le dije que como plumita, si esta semana ha sido genial, de verdad. Y el punto es que yo le dije a hermana Blanca, al menos confío en quien le pongo mi cabeza o para quien me ore, y no, coloquialmente lo digo yo, poncharlo a uno porque la persona no esté en santidad, o al menos caminando rectamente y con temor de Dios.
Y en eso siempre le he dicho a quien puede hablar, soy agradecida en ese punto en que si voy confiadamente a los pastores, y las veces que siempre he sido por mujer por parte de la pastora, puedo confiar en su oración, puedo confiar en que si me impone manos, son manos que no están haciendo a veces cosas cerradas y cosas que no le agradan al Señor, y eso es bueno como miembro de una iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, hoy tengo un tema, es el que está en la plantilla que colocó Norita, y se llama ¿por qué no me buscan? Primeramente, como usted sabe, a uno es el que le habla la palabra del Señor. ¿Por qué no me buscan? Es el título, el interrogante. Y primeramente lo vamos a tomar es en el sentido de que cuando nosotros venimos por primera vez al Señor, nosotros no venimos porque quisimos, porque nos nació, porque hubo un destello propio de nosotros como seres humanos. En ningún momento a nosotros nos nació ir a buscar del Señor, para nada y para nada. La palabra nos dice que la luz alumbraba a todo hombre o a la humanidad. Juan 1, 8, 11. Usted sabe que utilizo citas bíblicas. Juan 1, 8, 11 y decía así de Juan. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan iba a dar el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, y dice que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo ya estaba la luz. Y el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Entonces, esta luz alumbraba a todo el mundo y a toda la humanidad. ¿Y quién es la luz? Sabemos que la luz es Cristo. Jesús es la luz del mundo. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también nos dice que la injusticia del hombre es la que detiene la verdad. ¿La verdad de qué? De que hay un Dios eterno, la verdad de que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, que lo invisible de Dios se hizo visible mediante la creación del Dios eterno. Y que esas cosas visibles que se hicieron nos hace entender y comprender que hay un Dios verdadero, que hay un único Dios, y en el cual ningún ser humano va a tener excusa. ¿Y por qué? Porque la luz alumbra a todo el mundo y a la humanidad. Toda la creación nos revela y nos muestra que hay un único ser creador, todopoderoso, y que ese ser nos ama grandemente, que nos tiene en cuenta y que estaba en el mundo antes que nosotros viniéramos a Él. Y también nos dice que lo que acabamos de leer en el texto, que el mundo fue hecho por Él y que aquella luz que alumbraba a todo el mundo era una luz que vino, tomó forma, se personificó y porque Él vino, porque Él nos amó primeramente a nosotros. Cuando hablo la palabra ¿por qué no me busca? Inicialmente estaba diciéndoles que nosotros nunca tuvimos esa situación que como seres humanos nos puede caracterizar de que yo voy a buscar a esa persona, yo voy a hacer tal cosa. En este caso, cuando fuimos a buscar del Señor, no fue porque nos nació por nuestro propio entendimiento. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, partamos del hecho de que nosotros no lo buscamos a Él. Él primero vino a buscarnos a nosotros. Entonces, Jesucristo fue el que tomó la iniciativa, Dios fue el que tomó la iniciativa de venirnos a buscar a nosotros. ¿Y por qué la tomó? Simplemente por amor. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Por qué vino? Por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de un Dios soberano y de un Dios eterno. ¿Por qué vino Dios? Porque es que ningún hombre puede dar el amor que el Padre y el mismo Dios puede dar. Como hemos escuchado y hemos hablado, o la Biblia lo mismo dice, si alguien falleciere o alguien diera la vida, como dice Pablo, por alguien aún sea muy bueno, ¿sí? Él no puede morir por el pecado del otro, porque él moriría por su propio pecado. Por eso Jesucristo es nuestro sustitutivo perfecto, porque el amor del Padre, el amor del Señor es inigualable y ningún hombre lo puede dar. Pero entonces, Él vino primeramente a buscarnos a nosotros y vino porque nos amó. Y nosotros en primera de Juan 4, 10 y 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros vinimos a Él porque Él vino, partamos, confirmación, porque Él vino a buscarnos primero a nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es un hecho. El hombre no puede dar de lo que no tiene. Y nosotros nunca tuvimos la iniciativa de buscarlo. ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos más que muertos en nuestros delitos y pecados. De verdad que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo creo que todo mundo, cuando llegamos a los pies de Cristo, entendimos que nunca buscamos al Señor porque la creación lo mostraba. Para los que al menos teníamos, por así decirlo, por creencia de nuestros padres, cierto temor del Señor, nosotros veníamos e íbamos a la iglesia, en este caso, la iglesia católica, y yo me acuerdo que iba con, mi mamá nos obligaba, yo creo que a más de uno le pasó el caso, nos obligaba, y nosotros siempre éramos, o digamos, a mí me disgustaba, uno le daba chispa, y uno se quedaba en la puerta, y si no, atrás, y se ponía uno de niño pues a hacer otras cosas, pero nos obligaban, pero no había el querer de ir, saber, nos conocían, nos decían nuestros padres, vamos a la iglesia porque allá está Dios, y simplemente uno aún así, íbamos a regañadientas porque no nos nacía, pero y aún así sabíamos o podíamos comprender o de lo que escuchábamos, allá estaba el Señor, pero nunca nosotros llegamos a decir realmente lo buscamos porque quisimos, sino porque nos obligaron. Entonces, el Señor nos amó y el Señor quiere que lo busquemos. Jesucristo, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. El Padre siempre ha querido desde un principio que nosotros, la humanidad, volvamos a Él. Lo que pasó con el Hijo Pródigo, volver al Señor, volver al Padre. Pero ¿cómo? Si esto, ya como he dicho, no nace de nuestro corazón, o de nuestros pensamientos, o de nuestros sentimientos, no, sino porque el Señor ha puesto el querer como el hacer. Entonces, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, por su buena voluntad. Y la palabra a mí me dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Él vino a nosotros y ha puesto el querer, ¿qué? El querer de buscarlo. Manolito la vez pasada nos habló mucho de lo que es la producción de Dios. Y si en ese texto de Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que ha puesto en vosotros, es el que en vosotros produce, en esta Biblia, en la versión en la que estoy leyendo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. ¿Qué quiere decir? Produce el que le busquemos. De acuerdo a las prédicas de Manolito, la producción de Dios, ¿el que ha puesto? Que produzca el querer de buscarlo, porque Él lo ha puesto tanto el querer como ha puesto el hacer. Entonces, ¿cómo lo ha puesto? Para que produzca en nosotros cada día ese aumento en la búsqueda del Señor.
Él vino a nosotros y ha puesto un querer de buscarlo. Y Él ha puesto el hacer para poner por obra la palabra de Dios. Pero en Juan 5:40, el mismo Señor Jesucristo nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, que es lo más difícil o complicado como seres humanos, ¿cierto? En su buena voluntad el Señor quiere que nosotros tengamos vida, y la vamos a tener, sabemos que a partir de Cristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Fuera de mí nada podemos hacer. Fuera de Cristo no vamos a tener vida. Fuera de Cristo no vamos a tener cómo ir al Padre. Y fuera de Cristo no hay salvación, sino muerte eterna. Entonces, Él ha puesto el querer de venir a buscar ¿qué? A ese Dios invisible que se hizo visible en la creación. Ha puesto el hacer, y mire que nos está ayudando en los dos términos. Ha puesto el querer y ha puesto el hacer. No dijo, les pongo el querer y ustedes háganle solitos para hacer el hacer. Todavía dice que nos ayuda en el hacer, porque humanamente nosotros no hubiéramos podido. O cuántas veces nosotros, X, o sea, labor secular, nos ponen a hacer algo y nos tienen que estar constantemente empujando. Los abuelos siempre decían un adagio, es mejor atajar que empujar, ¿cierto? Y entonces era con la cuestión de que siempre era a los que es difíciles unas tareas que tienen que hacer y no tienen ese amor, esa disponibilidad para hacerlas, constantemente tienen que estar el jefe o cualquier persona empujando a esa persona para que haga el hacer. Les ha puesto el querer de tienen que hacer una tarea, pero el hacer. Y con Cristo o con el Señor nos puso a nosotros el querer como el hacer, porque sabíamos que a nosotros nos faltaba mucho para poder poner en nosotros mismos algo que realmente nos naciera como ser humano sin tener en cuenta al Señor. Si no tuviéramos en cuenta al Señor, lógico que no tendríamos ni el querer y sí que mucho menos el hacer. Para hacer el hacer, el Señor nos dio a alguien especial y fue el Espíritu Santo. Él dijo, yo le pongo el querer de venir a buscarme, pero también les voy a poner el hacer para que vengan a buscarme, pero van a tener esa persona en la cual les va a estar ayudando para que realicen lo que yo les voy a mandar. O en este caso, como es el título que yo le coloqué a la enseñanza, ¿por qué no me buscáis? Entonces, el que está constantemente a nosotros, puyándonos, ayudándonos, animándonos, sabemos que es el Espíritu Santo para hacer lo que el Señor puso como querer en nuestras vidas. En Deuteronomio 4:29 dice así la palabra de Dios. A veces que nosotros, cuando la palabra dice que Él no quería, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. A veces nosotros, o cada día que uno analiza o uno ve entre el pueblo de Cristo, entre la iglesia cristiana, estamos hablando de general de la iglesia, la palabra dice que Él es vida y dice que no quieren venir a mí para que tengan vida. La palabra a mí me dice que Cristo nos anima, el Espíritu Santo, a buscarlo. Y a veces vemos que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes, nosotros andamos como si no tuviéramos vida. La palabra dice en Efesios 2:4-7, Efesios 2:4-7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales. Y a veces como iglesia nosotros caminamos de una manera en la cual vivimos derrotados, vivimos desanimados,
vivimos en una situación en la cual todo nos angustia y la palabra nos dice que Él nos dio vida y fuera de eso nos hizo sentar ya en lugares celestiales, ya nos hizo sentar y nosotros no estamos viendo con claridad cuál es el puesto que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es el privilegio que como hijos de Dios el Señor nos ha hecho partícipes a nosotros para que nosotros caminemos como esa iglesia llena de vida? Porque es que el que nos está dando vida es Cristo. Supuestamente creemos y decimos que estamos con Cristo, pero constantemente vemos un apocamiento, un apagamiento, una pereza, una pasividad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, que estamos demostrándole a los demás que no tenemos o no estamos con Cristo, que constantemente vivimos en una situación de zozobra, de angustia, o muchas veces nuestras caras, nuestros rostros no está mostrando, o como dice la palabra, a veces no somos testimonios de saber que nosotros estamos con Cristo y que nosotros tenemos vida con Cristo. Y eso está pasando en el cuerpo de Cristo, porque nosotros a veces nos priorizan más las situaciones y las circunstancias de saber que Cristo dice que con Él morimos juntamente y juntamente seremos resucitados con Cristo, pero fuera de eso el Señor nos dice que nosotros estamos ya sentados en lugares celestiales. O sea, tenemos ya vida con Cristo de una manera en la cual Él nos va a honrar y nos honrará, ya nos honró para demostrarle a las demás personas, a los que están afuera, de que tenemos un Cristo y que compartimos a un Cristo lleno de vida. Pero la iglesia está peleando muchas veces por una bendición en la cual dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Yo creo que a veces creemos que aún no estamos sentados en los lugares celestiales que el Señor nos prometió. Y la palabra dice que Él es fiel y verdadero a sus promesas. En Deuteronomio 4:29 nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Él ha puesto que el hacer para buscarlo como de todo corazón. Esta búsqueda no es la búsqueda inicial que cuando Cristo vino, tocó en nuestros corazones, en nuestras puertas, y fuera de eso, Él mismo permitió que nosotros abriéramos la puerta. Porque si la palabra dice que Él puso el querer como el hacer, nosotros no tomamos la iniciativa para abrir la puerta, ¿cierto? Antes tomamos la iniciativa para que no entrara, pero Él puso el querer y el hacer para que nosotros, en nuestra ignorancia a veces, o en nuestra situación, viniéramos y abriéramos esa puerta. Y nos dice que si lo buscares de todo corazón, viene siendo una búsqueda personal, o sea, profundizar una relación con Cristo. Nosotros vemos en el caso de nuestros padres, la luz del mundo alumbró a toda la humanidad, lo que dijimos al principio. Conocíamos que hay un Dios verdadero, había un Dios poderoso, un Dios creador. La luz alumbró que había alguien omnipotente, alguien más grande que el ser humano. Ahí ya estaba. Pero aquí, cuando Cristo vino una búsqueda a todo mundo. Pero esta búsqueda, ya cuando Él dice que si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, lo hallarás. Ya es una búsqueda en la cual tenemos que tener una relación personal cada uno. En Primera de Crónicas 28:9 dice así la palabra: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dese cuenta que digo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce. En la iglesia, ¿cuántos estamos reconociendo al Señor? Sabemos que hay un Dios. Nuestros padres supieron que había un Dios.
Nuestros padres iban a una iglesia, aceptaban a Cristo, aceptaban a Jesucristo, aceptaban al Señor, lo reconocían. Pero David le decía a Salomón, si tú le buscares, ya es una búsqueda diferente. Muchos podemos reconocer a Jesucristo, muchos podemos venir al Señor, caminamos con Cristo, cumplimos con las obras o con lo que la iglesia puede colocar, ayunos, vigilias, todo lo que necesita la iglesia para congregarnos, lo que pone la iglesia para que el pueblo se congregue. Podemos buscar del Señor, podemos venir y reconocerlo, pero la búsqueda es algo ya muy diferente, porque aquí nos dice que tiene que involucrar ese corazón. Si lo buscares de corazón, no simplemente es ser un oidor, sino un hacedor, pero también de ser un hacedor va un compromiso personal de qué quiere o qué queremos nosotros encontrar en el Señor. Solamente que la luz de Cristo nos alumbre. En segunda de Crónicas 26, 4:10 nos relata del reinado de Uzías, un ejemplo de un hombre que persistió en la búsqueda del Señor, en esa relación personal. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Dese cuenta que este rey gobernaba, este rey conocía al Santo de Israel, pero a este rey no le bastó solamente con conocerlo, con obedecerlo, con hacerlo correcto delante del Señor. Él dice en su palabra y dice que persistió en buscar a Dios todos los días como rey. Mire que hubieron muchos reyes, pero los reyes simplemente cumplieron hasta cierto punto, pero la búsqueda no fue total de todos, que más adelante vamos con el rey David. Pero aquí este hombre Uzías nos dice que él persistió en la búsqueda del Señor, y esa persistencia lo llevó a ser entendido en visiones. Lo llevó a que Jehová también lo prosperó como rey, porque hay muchos reyes que entraron en un declive también económico, espiritual, pues cumplían lo que cumplían, un ritual, cumplían lo que hacían, las normas que tenían que hacer un Dios, lo que tenía que hacer un hombre, pero realmente no venía una búsqueda. Y acá en el reinado de Uzías nos muestra que este hombre hizo algo diferente. ¿Sí me están escuchando? Estoy hablando bajito, ¿no? Ahora, para buscar a Dios, ¿qué tenemos que tener? Entendimiento para ello. En Salmo 14:2 dice así la palabra: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dese cuenta que Uzías, el rey Uzías, persistió en la búsqueda. ¿El que hizo? Voy a mirar quién está buscando persistentemente mi presencia. Yo ya fui y lo busqué, ya fui y les di a conocer mi nombre, ya fui y les mostré quién era yo, pero ahora yo quiero ir y mirar quién persiste en la búsqueda de mí como Dios, de lo que yo realmente soy, quién es el que realmente quiere ir a buscar. Y nos dice que con entendimiento. Si miramos en la parte del siervo Job, la palabra dice que era un hombre recto y justo delante del Señor. Y la palabra nos dice también que este hombre iba y hacía sacrificios por si sus hijos hubieran pecado. La palabra nos relata que este hombre era recto. Y este hombre dijo un día: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
de oídas, o sea, como todos los hombres. Nosotros conocimos que había un Dios. Pero entonces cuando Job pasó el montón de pruebas que pasó, él comprendió, debido también a esas pruebas, empezó a buscar la presencia de Dios. Empezó a indagar, o empezó a navegar, o empezó a intimar la relación con el Señor. No solamente era un ritual en el cual llegaba él, hacía mataba a los animalitos, hacía las ofrendas del Señor, al Señor, alababa el nombre y se iba para la casa y continuaba sus quehaceres. No, la situación de Job llegó a un límite en el cual que las circunstancias de que solamente a Dios que él adoraba y él honraba de lejos, lo empezó a vivir en el momento en que llegó una situación que lo afectó física, emocional y espiritualmente. ¿Por qué espiritualmente? Porque él dijo, de oídas te había conocido. Entonces, ya cuando vino toda esta situación, él se empezó a acercar y comprendió, y sabemos la situación en la cual cuando Job y con el Señor interpeló muchas situaciones y muchas circunstancias de su vida. Y ahí empezó una relación personal de este siervo con el Señor. ¿Y cuántos en la iglesia de oídas habíamos oído al Señor? ¿O cuántos en la iglesia veníamos, que ahorita uno puede decir que con los años uno ha crecido un poquito más espiritualmente, ¿cierto? Pero aún así, ¿cuántos en la iglesia volvemos a hacer lo que ellos hacían? Una rutina, venir un sábado, un domingo, un jueves, un miércoles o un día entre semana que nos corresponde y seguir como si nada. Entonces, esa búsqueda de personal del Señor, que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pasa a un segundo plano, porque para el hombre es fácil decir, cumplimos fielmente como hacían en los tiempos antiguos, cumplimos con la ofrenda, cumplimos con las normas, con las leyes, con los rituales que hacían los sacerdotes, lo que las personas iban a hacer con el sacerdote, y volvían a sus casas como si nada. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos permitió reconocer y ver cuán pecadores éramos, ¿cierto? Empezamos a caminar, empezamos a aceptar sus misericordias, iniciamos nuestro primer amor. Era muy fácil cuando nosotros nos enamoramos en el Señor, y es verdad, así sea en nuestra propia ignorancia, no nos importa llegar a la iglesia. Y como no tenemos el conocimiento del Señor, eso nos insta más a buscar del Señor, eso nos insta más a venir constantemente en la iglesia, porque tenemos hambre y sed del Señor. Pero cuando pasan los años y tenemos lo básico del Señor, nosotros nos ponemos a un nivel estándar de una pasividad, de venir solamente a buscarlo. Lo llevamos al ritual que nosotros hacíamos en la iglesia católica, de ir solamente los domingos, y llevamos nosotros también nuestro modo de vivir en la iglesia cristiana, reconociendo que ya Cristo vive en nosotros, reconociendo que sin Cristo no teníamos vida. Nosotros, cuando estábamos en la iglesia católica, jamás pensé entender que Cristo no estaba en mi vida, yo estaba más que muerta. Lo vine a entender en la iglesia, pero no lo vine a entender de una vez. Tuve que pasar un proceso, o tuve que durar mucho tiempo para comprender que vivir en Cristo es vida. Pude entender y comprender eso, pero mientras tanto simplemente era una persona en la cual venía y hacía un ritual. Veníamos a la iglesia y salíamos y continuábamos, y llegábamos a la casa y solamente era muy poco lo que buscaba del Señor. Entonces empecé a comprender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos falta una relación personal con el Señor, no quedarnos solamente con que vino el Señor, nos abrió los ojos, nos hizo entender que teníamos un Salvador, nos hizo comprender que su sangre derramó,
que nuestros pecados fueron perdonados, expiados por la sangre del Cordero. No nos falta ya comprender que solamente Jesucristo vino a buscarnos, que tomó el lugar que nos tenía, que nos correspondía a nosotros. Nos falta como cristianos más. Y como dijo la pastora, o como he estado tocando el tema de los rudimentos básicos, los rudimentos en el cual venimos, aceptamos a Cristo, estamos fieles al Señor, tratamos de caminar como es posible en santidad, ahí vamos en el camino, pero hasta ahí como seres humanos, como cristianos. Pasa el tiempo, coloqué yo esa pasión y ese fuego por venir a buscar del Señor. Puede ser que las prédicas no hubieran sido tan espléndidas, puede ser que las prédicas no hubieran sido las más apoteósicas, por así decirlo, no hubieran sido las más profundas, pero como desconocíamos de la palabra de Dios, para nosotros era todo hermoso y todo era bello y maravilloso, y por eso veníamos constantemente a la iglesia de Dios, a buscar del Señor, a buscar del Señor. Y dése cuenta que mientras compartía o preparaba la enseñanza, mientras al creyente muchas veces la búsqueda va menguando y se estabiliza en un punto, en un equilibrio en el cual se vuelve un ritual y un cansancio o un aburrimiento o una esclavitud o algo tedioso tener que venir a buscar del Señor, una congregación. Me puse a mirar el sol. Y yo dije, el sol desde la creación nunca ha dejado de dejar su brillo como es. Año tras año, siglo tras siglo, desde la creación, el sol ha perseverado o ha obedecido la orden. Él ha salido todos los días a cumplir la orden que el Señor le dio, pero también a cumplir la orden con una situación, y es que el Señor dice que la creación le alabas, Salmo 148. Y el sol en ningún momento ha dicho, ay Señor, qué cansancio, todos los días hacer la misma situación, todos los días tener que salir a dar la luz sobre buenos y sobre malos, todos los días a sacar mis rayitos para que otros vean que tú eres Dios y que muchas veces ni nos damos cuenta como seres humanos. Si el sol se hubiera cansado o el sol hubiera menguado la constancia de brillar en la creación, nosotros no tendríamos quien nos alumbre. Y si el sol se hubiera cansado de dar el brillo o de hacer la obra para la cual el Señor lo puso, no haría lo que dice el Salmo 148. Alabarle a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle el cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Si el sol hubiera estado todos los días desde la creación, estamos hablando de cuántos, más de 4.000, 5.000 años, solamente no sé, estamos hablando que hace 2.000 más 2.000, por ahí 4.000 años atrás, si Él se hubiera cansado de todos los días de ver el Creador, de tener decir, ya lo conozco, tú me creaste y solamente ya todos los días salgo y le alumbro, estaríamos como nosotros, estaría Él apagándose y hasta posible dando una tenue luz, porque se cansó, no perseveró, se cansó de ver que el Señor lo creó y hasta ahí. La palabra dice que alabarle el sol y luna, todos los días el sol sale a alabarle. En el cuarto mío, en las madrugadas, se escuchan los pajaritos por la parte de los árboles.
Y es bonito, es bonito. Y yo le digo, Señor, qué bendición, ya sea porque esté pidiéndole comida a la mamá del pajarito o porque amaneció, bueno, ¿sí? Pero es bonito cómo la creación le alaba al Señor, y es bonito cuando el Señor permite que el astro salga a dar la luz. Sigue perseverando y sigue obedeciendo, pero más que obedecer, la palabra dice que sigue alabando al Creador. ¿Y por qué? Porque Él se goza de la intimidad de que está alumbrando y está haciéndole la tarea para el Señor. El salmista David, un fiel exponente de la búsqueda del Señor, incansable, dice en Salmo 55, 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía. En Salmo 27:4, David decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Algo que David estaba buscando. David también, otro siervo, otro rey, no se conformó solamente con cumplir las obligaciones que tenía como rey. Él llegó a un estilo, a una situación en la cual él quería más de Dios. El Salmo 27, 7 al 8 dice así la palabra: oye Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Una cosa deseo y en esta voy a poner mi corazón. Quiero, dice la palabra, habitar en la presencia. ¿Qué es lo que está diciendo David? Quiero una cosa diferente. Yo quiero venir y habitar en la presencia y saber quién es ese Dios al cual yo sirvo, al cual me puso como rey. Sabemos que en el tiempo antiguo el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre el rey. Nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo, con mayor situación, con mayor razón. Gracias. Somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Nosotros no vamos a conseguir la búsqueda del Señor solamente con venir a una iglesia. No vamos a conseguir la búsqueda del Señor solamente con venir a los ayunos, vigilias. No lo vamos a conseguir solamente por escuchar prédicas en internet constantemente, escuchar las prédicas, escuchar los hermanos. No lo vamos a conseguir porque vamos a estar en un momento en el cual nuestras vidas se van a volver rituales, apacibles o religiosas se van a volver. Hemos descuidado la lectura de la palabra. Podemos decirle a la gente, o a veces, se lo digo personalmente, decimos, ¿estamos muertos espiritualmente? Sí, yo lo reconozco, porque muchas veces uno se distrae más con otras cosas que en la búsqueda del Señor. Por eso el título es de la palabra, de la enseñanza es: ¿por qué no me buscan? Él vino y nos buscó a nosotros. Él vino y puso el querer como el hacer de buscarlo a Él. Pero primeramente el que dio el primer paso fue Cristo. Si fuese por parte de nosotros, no lo hubiéramos hecho. Volvemos, el Salmo 27, 7, 8, basado en esa parte, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Lo repito nuevamente: ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí y respóndeme. Dice: mi corazón ha dicho de ti. Mi corazón ha dicho de ti. Muchas veces nosotros, el Señor dice la palabra que nos ha puesto el querer. El Señor ha puesto el querer ¿de qué?
busquemos a Él. David decía, mi corazón ha dicho de ti. ¿Fue por iniciativa propia que David lo hizo? No, es porque el Señor le puso ese querer de buscarlo al Señor, de tener una profundidad, de tener intimidad con el Señor, porque el mismo Señor le responde. ¿Qué le responde a David? Buscad mi rostro. David le estaba suplicando, Señor, quiero conocerte. Cuando él le dice, oh Jehová, con mi voz clamé a ti. David le estaba diciendo, yo quiero algo más personal. Sabemos que David oraba 3 veces al día. También el Salmo 119 nos dice que oraba 7 veces al día, aunque sabemos que el Salmo 119 todavía no se sabe quién es el autor. Yo inicialmente creía que era atribuido a David y muchas veces la gente dice o decíamos que fue el Salmo 119 el que David el que lo escribió, pero también se le atribuye a Jeremías, también se le atribuye a Esdras. Propiamente no se sabe si fue David, pero la persona que estaba ahí estaba diciendo 7 veces te busco en oración, y David constantemente buscaba en oración al Señor, porque no solamente es venir y llorar, no solamente es venir y escuchar una palabra, no solamente venir y buscar al pastor o a la pastora. David decía, yo quiero, escucha mi voz, escucha mi clamor, Señor, yo quiero algo más. Pero también fue porque el Señor fue el que le puso el querer a él, para que lo viniera a buscar. Dice, con mi corazón ha dicho de ti. Y muchas veces la palabra de Dios dice que cuán engañoso es el corazón, más perverso que todas las cosas. Y muchas veces nuestro corazón no quiere buscar de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿quién puso el querer a David de buscarlo? ¿Quién le puso el querer en el corazón? Si no fue el Señor. Y el Señor, cuando David le dice esa respuesta, el mismo Señor le dice, buscad mi rostro, porque David conocía al Señor. David honraba al Santo de Israel. David lo conocía por lineamiento de los padres, ¿cierto? Entonces, David era una persona que era de batalla, que era de guerra, en lo físico, constantemente un verdadero estratega. Pero aquí David entró en una batalla muy diferente, en la búsqueda personal del Señor. Con mi voz clamé a Jehová, y el Señor dice, buscad mi rostro. Ahora, David, ¿qué quería buscar del Señor? ¿Qué quería que lo llevaba a tener algo más y no decirle, Señor, sí, yo vengo a buscarte, yo vengo a que ver si tú me dices si gano la guerra o si la voy a perder, si tú me das la aval de ir a la batalla o no? O sea, era algo sencillo, era algo como cuando, llevémoslo al punto que a veces venimos a buscar a la pastora, ¿cierto? Sí, pastora, usted me hace esto, eso, pastor, por favor, esto y esto. Pero David ya quería algo más diferente. Hasta posible podría decir, y podemos parafrasear, Señor, sí, ya me cansé de la situación en la cual estoy viviendo. El ritual de venir a la iglesia, de venir a adorar, de venir a cantar, de venir a los ayunos, a la vigilia. Señor, ¿qué hay algo más? Porque nos pasa igual que en un trabajo. Porque en un trabajo, cuando estamos año tras año tras año en una empresa, se vuelve una rutina y a veces se vuelve tedioso. Baja hasta nuestro nivel de rendimiento, porque todos los días lo mismo, ya no va a ser lo mismo, hasta posible el mismo empeño en nosotros, el mismo amor de ir a trabajar, y ya pasan 3, 4, 5, 10 años y ya se vuelve una carga y ya uno decir, con gozo me voy a laborar o me voy a trabajar o voy tal, ya en unos 3, 4, 5 años dice que jartera, tengo que ir a trabajar, tengo que madrugar. Entonces con David ya era, Señor, sí, yo vengo a ti. Y aquí podemos decir, sí, venimos aquí, pero Señor, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que nos motive también a venir con alegría como el primer amor. Cuando veníamos, buscaba el rostro de Dios para recibir de Él un conocimiento más profundo, para conocer la naturaleza, la esencia del mismo Señor.
Jesucristo es la misma esencia del Padre, la misma gloria. Él es Dios, se hizo carne. Nosotros hoy tenemos el privilegio de reconocer que Jesucristo vino y cambió y transformó nuestras vidas. Él vino para que tuviéramos vida, vino y nos mostró algo que a veces nosotros no podemos entender y lo podemos decir, van a decir, pero Cristo fue Dios, pero la palabra nos dice que Cristo 100% Dios y 100% hombre. Cristo nos vino a dar a entender de que había una dependencia del Señor en la parte espiritual y era una dependencia que era continua, porque a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que madrugaba, de que todos los días dice que hasta de madrugada se levantaba y de aún de noche estaba con su Padre, pero Jesucristo también operaba y trabajaba todo un santo día. Mas sin embargo, Él siempre iba y buscaba el rostro del Padre. Y yo que días pensando, la vez pasada le decía, Señor, es algo que todavía estoy pensando, cómo siendo Él la palabra, Él era la palabra, Él la sabía. Iba al Padre, pero Él era la palabra, Él la sabía. Él dice que esperaba dirección del Padre, que lo guiara en lo que tenía que hacer. Pero también había una relación personal, una búsqueda, vuelvo y repito, todavía estoy en ese pensamiento. Si Él siendo la palabra lo buscaba y tenía esa relación personal, Él conociendo la verdad y nosotros buscándolo en tiempos normales, no lo conocemos aún. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender lo que estoy diciendo a ustedes? ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros vino el Señor a mostrarnos que la comunión con el Señor tiene que ser constante y creciendo más y más. Buscar mi rostro, buscar el rostro real del Señor. La palabra dice que aún hasta los escogidos serán engañados. Y el Señor fue claro con la respuesta a David: buscad mi rostro, como dijimos al principio en Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. David estaba en la búsqueda con todo el corazón. David sabía lo que le sucedió al rey David. David sabía que Saúl estaba cumpliendo solamente la voluntad del Señor, y eso que no la cumplió en su totalidad, pero solamente estaba obedecía lo explícito que el Señor le mandaba hacer. Y sabemos que aún así se cachó, o sea, no obedeció en su totalidad, pero el rey Saúl cumplía solamente lo que el Señor le mandaba hacer. Y vino un declive espiritual en Saúl. ¿Por qué? Porque no lo buscó de corazón. Pero David ya fue diferente. David vio lo que a Saúl le sucedió porque le faltó una intimidad mayor. Pero también David entendió que no se iba a conformar solamente con recibir órdenes del Señor y obedecer. Él quería que ese rey, ese Dios verdadero, que le daba órdenes y que él obedecía diligentemente, tenía que tener, o él debería encontrar algo más dentro de él que lo llevó a clamar al Señor. Dios mío, con mi voz clamé. Volvemos a tomar el Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de corazón. Cuando David estaba en el desierto, cantaba al Señor. Cuando David estaba en el desierto, buscaba del Señor. Cuando David estaba en el desierto, empezó a tener una relación del Señor. A él le dieron una promesa que iba a ser rey, y la promesa se cumplió, y él fue fiel a esa promesa. Pero David no le bastó con cumplir las órdenes para que la promesa del Señor se cumpliera.
porque él supo que a Saúl se le había dado una profecía y que él la hubiera podido cumplir, pero cuando no quiso buscar realmente a ese Dios verdadero, David entendió que la clave no solamente era buscarlo por encimita, la clave era buscarlo en la profundidad de saber quién era ese Dios, esa luz que alumbraba a la humanidad, esa luz que alumbraba a todos, esa luz que estaba en lo invisible y se hizo visible mediante la creación. Eso todo lo veía David constantemente, veía todo lo que el Señor hizo, la creación, pero él quería conocer a ese Dios creador. Él no se quería conformar con poquito, él no se quería conformar con ser rey nomás. El Salmo 110, 89 y 98 es una expresión de lo que el salmista David quería con el Señor. Los discípulos de Juan dice la palabra, que ellos cuando pasaron escucharon que venía Jesús por boca de Juan el Bautista, ¿cierto? Escucharon. Y la palabra dice que ellos le preguntaron a Juan y Juan dijo, él es el Mesías. Y ellos no dudaron en dejar a Juan y a ir a continuar a buscar al Mesías. ¿Por qué? Porque había escuchado a su amigo, al que lo estaba guiando, de que él era la luz, de que él era el Mesías. A ellos no les importó la situación en la cual estuvieran o la relación que tuvieran con Juan el Bautista. Ellos simplemente escucharon y siguieron. Al escuchar y al seguir a ellos, caminaron con Cristo, estuvieron con Cristo, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron todo lo que el Señor Jesucristo hizo. El mismo Judas vio lo que Jesucristo también hizo, pero simplemente ellos cuando empezaron a profundizar una relación con Cristo, cuando vieron que el Mesías partió, cuando vieron que el Mesías fue crucificado, cuando vieron que el Mesías resucitó al tercer día, cuando vieron que la promesa se cumplió, pero cuando vieron que ya necesitaban, no estaban con nadie con Cristo ahí, ya necesitaban una relación personal. Y la bendición que el Señor les dio es que había alguien que los ayudaba a esa relación personal con el Señor, que es el Espíritu Santo. Ya no iban a acudir solamente al maestro porque lo veía, porque veía los milagros, por lo que hacía. Ya no iba solamente a verlo y estar en un estándar de que, el Señor está haciendo esto, es el Hijo de Dios, esto y esto y esto. La relación de ellos se profundizaron cuando quisieron conocer lo que ellos vieron personalmente, pero que hasta posibles por verlo personalmente, sus corazones no profundizaron en la intimidad que como seres humanos a veces necesitamos profundizar con el Señor. Ellos continuaron con el Señor y se dieron cuenta que lo que el Señor cuando se fue, su relación cambió de un estado a una profundidad en que tenían hambre por el Señor, en que estaban dando a conocer al Santo de Israel o a Jesucristo. Empezaron a dar testimonio realmente de quién era Cristo. Empezaron a hablar del Evangelio como el Señor les dijo, ir y predicar el Evangelio. Pero ellos no solamente iban y predicaban, la relación de ellos con el Señor a través del Espíritu Santo iban profundizando en sus vidas de una manera en la cual no les importaba cómo iban a morir. No les importaba, como decía Pablo, que aunque no lo vio físicamente, el Señor lo encontró y cambió por dentro su vida. Y él comprendió que necesitaba conocer profundamente a ese Dios que él predicó de una manera matando o encarcelando a muchos. Ahora quería conocer a ese Dios de una manera que le trajera vida, de una manera en que le dijera, como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. La profundidad con que Pablo vino a estar con el Señor
Fue una profundidad maravillosa y hermosa. Y es una profundidad en la cual David también vino a estar en relación con el Señor. No solamente se basó en una relación superficial, y a veces comprendemos y entendemos que el Señor nos ha llamado a una relación más profunda, a una relación en la cual nosotros queramos conocer a ese Dios que cambió nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, el Señor cambió nuestras vidas, pero a veces vivimos en una apatía, en un cansancio, vivimos en una tranquilidad o vivimos en una tristeza, una melancolía, que parece que Cristo no viviera en nosotros, que parece que Cristo no caminara con nosotros, que parece que Cristo no nos ayudara a nosotros, parece que Cristo realmente no viviera en nuestras vidas, y nosotros vivimos en una situación en la cual cada día venimos y cumplimos un ritual en una iglesia, caminamos, asistimos, pero salimos como cuando salíamos de la antigua iglesia. Necesitamos profundizar nuestra relación con el Señor, y sabemos, al menos por experiencia, que el Señor muchas veces me ha llamado a tener una comunión más íntima, un tiempo más íntimo, un tiempo de calidad con el Señor, y muchas veces hay distractores que me han impedido una relación personal y buscar el rostro del Señor para saber el Señor qué quiere que le haga, pero conociéndolo a Él con una profundidad mayor, para que mi obediencia sea mayor. Cristo cambió nuestras vidas, pero Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino y nos buscó, dio el primer paso. Ahora nos corresponde a nosotros buscarlo aún más, no volverlo un ritual de todos los días, tanto que ese ritual se ve en nuestra asistencia a una congregación. Nos vemos en esto, porque si yo tuviera esa relación personal con el Señor, quisiera constantemente, como en el primer amor, ir y estar con el Señor, ir, buscarlo cada día más, en cualquier lugar, pero más importante, en nuestra relación, en nuestro cuarto. ¿Por qué no me buscan? El motivo, el mío, lo tengo muy claro. ¿Por qué no lo busco? Cualquier excusa es valedera para nosotros como seres humanos. Cualquier excusa, sea lo que sea, el mismo fin y la misma palabra, excusa. ¿Por qué no me buscan? El Señor dice, yo ya vine a buscarlos a ustedes, ahora quiero que ustedes me busquen por una razón, por algo más mayor que solamente que vine, los salvé, los alumbré, les revelé quién soy. Ahora quiero mostrarle algo más profundo de mí, la verdad de un Cristo verdadero, fiel y de un Dios todopoderoso. ¿Por qué no me buscan? Pongámonos de pie. Eso el Señor dice, voy a mirar el que persevera. ¿Quién me está buscando? Pero ¿quién me está buscando de corazón? Por eso el título fue, ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no estamos buscando al Señor realmente? Si ya nos encontró, venimos a una congregación, pero ¿por qué realmente no buscamos de corazón para decirle al Señor, Señor, clamé a ti para que tú me respondieras, pero para que me respondiera y me mostrara realmente quién eres tú? Y lo que usted estaba diciendo, porque muchas veces estoy consciente que el Señor me ha llamado, me ha despertado, y nosotros decimos más tarde, más tarde, más tarde, y estamos diciendo más tarde, es al Dios de la creación, es al Señor, es al Dios eterno al que le estamos diciendo, espere, espere, espere. Y nosotros a veces somos barros, somos vasos, somos creación de Dios para decirle al Creador, espere tantito. ¿Sí? ¿Por qué no buscamos? Bendito y alabado sea soberano Dios de la creación. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de venirnos, Señor, a congregar y de buscarte, bendito Señor. Seas tú obrando en cada corazón y en cada uno de nosotros, bendito Rey. Y como le decía a Timoteo, Señor Pablo, aviva el fuego del don que ha puesto en ti. Ayúdanos, Señor, a avivar ese fuego que tú has puesto, bendito Rey, en nuestras vidas. El fuego de la búsqueda de ti, una relación personal, de conocerte realmente más y más, y para darles a otros ese conocimiento de decirle, mi amigo es Cristo, mi amigo es Dios. Yo escuchaba a mi madre que me decía, mi mejor amigo es Cristo,
y a veces no entendía y poco sabía de la palabra o profundidad de las escrituras, pero ella sí decía, mi mejor amigo es Cristo. Y a veces nosotros que conocemos más, a veces no decimos eso, bendito Dios. Seas tú obrando en nuestras vidas, soberano Rey, en tu pueblo, Padre eterno. Llévanos en bendición, Señor, y guarda nuestras vidas, Señor. Guarda, Señor, a todos los hermanos que se congregan en Jesucristo, el verdadero camino. Nuestras familias, guarda a los pastores. Bendice a la pastora Elsa, fortalézcala, Señor. Guárdala, susténgala, Señor. Tráele cada día esa sanidad que necesita en sus ojos para que su palabra, Señor, ella la pueda leer y escudriñar, bendito Dios. Fortalezca también al doctor Pinto, bendito Dios. Fortalézcanos, Señor, como cuerpo de Cristo, Padre precioso. Llévanos en bien y guárdanos de todo peligro, Señor, y de todo accidente, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.